Bien, les doy la bienvenida a este estudio de el libro de los Hechos, hermanos. Me da mucho gusto que estén con nosotros, que podamos tener este tiempo de estudio todos juntos. Y pues bueno, vamos a iniciar esta clase por el principio. Esta clase, bueno, veremos primeramente lo que es la introducción a Hechos, cuál es el objetivo de este libro, por qué está escrito y para qué fue escrito. Y pues bueno, ¿qué podríamos decir de este libro primeramente? Vamos a ubicar a la iglesia, a nuestra iglesia, a la iglesia actual como heredera y responsable de la historia redentora de, de esa continuidad, ese tiempo que dejó o que se abrió después de la cruz. En esta clase vamos a trabajar con un método expositivo como lo hemos venido haciendo, es decir, vamos a dejar que el texto bíblico hable primero, no vamos a forzar el pasaje para que responda a nuestras ideas, porque muchas veces así lo hacemos, ¿no? Tenemos nuestras ideas actuales y pues bueno, lo que hacemos es que tratamos de que el texto se amolde a nuestras ideas. No vamos a hacer eso, no lo vamos a forzar, no vamos a usar el libro para que sea un pretexto y poder decir lo que ya pensamos. Al contrario, lo bonito de este estudio es eh, tratar de escuchar al texto, entender qué dice, por qué lo dice y qué quiso comunicar desde el principio. Eso va a ser la idea con la cual vamos a estar casados durante todo este estudio. Perdón. Esto es muy importante, quise decirlo desde el principio porque, pues bueno, han pasado algunas clases en las cuales, pues al final, de repente los participantes, pues a veces quieren hacer las cosas un poquito distinto y no dan oportunidad a que vayamos desarrollando las clases por completo, pero pues yo creo que la mayoría de los que estamos aquí ya no es la primera clase que tomamos, entonces va a ser esto algo muy cómodo. Es muy importante que lo sepamos. El libro de los Hechos ha sido muchas veces mal leído, a menudo se aborda desde la emoción, se aborda desde la experiencia personal de las personas o desde modelos de la iglesia moderna. Y bueno, esto no siempre, tristemente, va a respetar el contexto bíblico. El problema es que cuando hacemos esto, cuando nosotros trabajamos, digamos, de esta manera, sacamos aplicaciones sin haber entendido primero el significado y eso va a terminar debilitando la enseñanza como la vida de la iglesia, ¿no? La enseñanza se empieza a mermar, entonces ya no es al objetivo. Por eso vamos a partir siempre al estudiar de una convicción muy sencilla, algo que nos va a servir durante toda nuestra vida cristiana, es entender que la Biblia no necesita que nosotros la adaptemos a nuestro tiempo, necesita que entendamos bien, que la entendamos bien porque cuando el texto es bien entendido, bueno, la aplicación va a llegar sola y no solamente va a llegar la aplicación, sino que va a llegar con autoridad. Ahora, bueno, el primer tema que vamos a abordar el día de hoy es precisamente la introducción a Hechos. Vamos a ver la continuidad y el propósito eh, de la teología. Y para eso, bueno, vamos a entender algunas cositas, ¿no? Vamos a basarnos en el versículo del 1 al 11, perdón, y, y nos vamos a dar cuenta que no es una introducción cualquiera. Es, no solamente es un saludo, no es un resumen rápido. Lo que vamos a leer en estos primeros 11 versículos, o lo que ustedes ya leyeron en estos 11 versículos,
va a funcionar como una puerta de entrada a todo el libro. ¿Por qué? Porque el autor, que es Lucas, deja en claro los temas que van a aparecer una y otra vez a lo largo de este libro, a lo largo de Hechos. Si nosotros entendemos bien estos primeros versículos, vamos a entender mucho mejor todo lo que vamos a leer después. En este pasaje vamos a encontrar de una manera muy clara varios ejes fundamentales que son importantes y los resumí aquí. Estos ejes fundamentales del libro son la continuidad con el ministerio de Jesús. Vamos a ver de pronto también la autoridad apostólica. Vamos a ver la centralidad del reino de Dios. eh, Vamos a ver la obra del Espíritu Santo y vamos a ver la identidad misional de la iglesia. La obra no cambia de dueño, solamente cambia su forma. Cuando vamos a ver la autoridad apostólica, bueno, es la misión de la iglesia que no nace de buenas intenciones, sino de hombres que fueron escogidos, enseñados y enviados directamente por Cristo. Y no hay una improvisación espiritual en todo esto que vamos a leer. Y, y es importante que lo entendamos. La, em, la centralidad, ¿no? Cuando hablamos de la centralidad del reino de Dios, vamos a hablar que aún después de resucitar, Jesús sigue hablando del reino. Eso nos dice que el reino no fue un tema pasajero, sino que es el centro de todo el mensaje. Después, con el punto de la obra del Espíritu Santo, vamos a entender que la iglesia no puede avanzar en sus propias fuerzas. Antes de que salga, debe esperar, antes de hablar, debe de ser capacitada. El Espíritu Santo no es solamente un accesorio, es una necesidad. Y eso nos va a llevar a esa identidad misional que tiene la iglesia, porque desde el inicio la iglesia aparece como una comunidad enviada. No existe solo para reunirse, solo para estar un día de la semana, sino que existe para dar testimonio. Y pues bueno, esto es ¿Me acuerdas algo de Barak? Sí. algo clave que debemos tener muy presente, ¿no? Es algo que no debemos de olvidar, es que nada de lo que aparece en estos 11 versículos está puesto al azar. Cada frase, cada detalle, cada respuesta de Jesús tiene un propósito muy específico. Entonces, por eso Lucas no está escribiendo por rellenar un espacio, sino que escribe con mucha intención. Cada versículo que nosotros leemos está cargado de intención teológica. Por eso, a lo largo de este estudio, de estas clases que vamos a tener, vamos a evitar el correr rápido. Vamos a evitar de pronto poner nuestras ideas que ya tenemos preconcebidas, ¿no? Para llegar a una aplicación. Lo que vamos a hacer primero es algo muy importante, es entender bien el texto antes de preguntarnos qué me está diciendo a mí, ¿no? Que siempre es lo que pensamos. ¿Esto qué me dice a mí? ¿Esto qué me habla a mí? ¿De qué me sirve esto, no? Entonces, nosotros debemos de preguntarnos más bien qué quiso decir Dios aquí. Porque una iglesia que aprende a escuchar bien la palabra es una iglesia que puede obedecer la palabra de una manera excelente después. Llegando al pastor Manuel. Sí. Creo que, bueno, se escuchan ahí los micrófonos y los pueden apagar. Bueno, ahora vamos a tener No, perdón. el primer punto, que es Hechos, capítulo 1, versículo 1 y 2, y vamos a ver la continuidad de la obra de Cristo.
Ay, ya desapareció mi pantalla. Ahí está. Perdón. Bien. ¿Cómo inicia? ¿Cómo inicia el libro? Dice en Hechos capítulo 1, versículo 1 y 2. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y fíjense eh, eh, lo que dice el texto, ¿no? Lucas aquí nos está escribiendo, está comenzando el libro de los Hechos haciendo algo que es muy intencional. Nos está obligando a mirar hacia atrás. Antes de nosotros ir adelante, eh, pudiera de pronto arrancar con Pentecostés, ¿no? Con la iglesia predicando, con los milagros, pero lo que hace Lucas es arrancar recordándonos que ya había una historia en marcha, ya había algo que había iniciado. Por eso él nos dice claramente que Hechos es la continuación de su primer tratado, es decir, de su evangelio. Esto es importante y fundamental para entender el libro, porque vemos que el cristianismo no empieza recién de los evangelios, ¿no? Sino que eh, eh, empieza mucho antes de la iglesia, no empieza con cuando el Espíritu Santo desciende, sino que empieza con Jesús. Por eso es importante que entendamos que el cristianismo no comienza en Pentecostés como muchos afirman, comienza en la encarnación, comienza cuando el Hijo de Dios entra, perdón, en la historia, vive entre nosotros, enseña, obedece, muere, resucita y es exaltado. Entonces, Hechos cuenta algo distinto a esto. Hechos nos dice, mira, yo te voy a hablar exactamente de eso, pero vamos a ver lo que sigue. No estamos hablando de otra cosa distinta, sino que de lo mismo, pero vamos a darle una continuidad. Y por eso Lucas eh, dice, ¿no? Vamos a desglosar un poquito lo que nos está hablando, lo que nos está diciendo. Dice, ahora bien, porque aquí Lucas usa una frase que, que está muy, muy intencionada. Él dice, todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es, es que para Lucas, lo que Jesús hacía, lo que Jesús decía, siempre iba junto. No solamente hablaba bien, sino que vivía lo que enseñaba. Su doctrina no solamente era un discurso, era vida encarnada. Sus milagros no eran un espectáculo, no eran para entretener a la gente. Sus milagros eran señales de lo que él estaba enseñando acerca del reino de Dios. Y después vemos que, ahí lo puse en colores, ¿no? Viene una palabra que nos dice mucho también, que dice comenzó. Eh, Creo yo que esto nos habla de que la obra de Jesús no terminó cuando ascendió al cielo. Lucas no está diciendo, hablé de todo lo que Jesús hizo, ¿no? Como si ya hubiera concluido, sino que dice todo lo que Jesús comenzó a hacer. Es decir, el Evangelio muestra el inicio de la obra, pero aquí Lucas, en este libro, nos está mostrando la continuación, nos está dando la segunda parte, si lo queremos ver de esta manera, ¿no? ¿Cómo continúa la obra? ¿Cómo podríamos decir que continúa la obra? Ah, ya les dejé aquí la diapositiva. Perdón. ¿Cómo continúa la obra? Bueno, no porque Jesús haya dejado el control, sino porque ahora está actuando desde su exaltación. ¿Cómo lo hace? Por medio del Espíritu Santo y a través de la iglesia.
Esto nos ayuda a nosotros a poner las cosas en su lugar e irnos poniendo de pronto en el lugar que nos corresponde. La iglesia no es la protagonista principal del libro de Hechos. El protagonista va a seguir siendo Cristo, porque la iglesia, hermanos, no inventa la misión. La iglesia tenemos que entender que no dirige el reino, la iglesia no actúa por su cuenta propia. La iglesia más bien va a ser el instrumento, eh, no va a ser enviada de una manera autónoma, siempre va a ser obediente. La iglesia no es soberana. Entonces, hoy por hoy, creo que muchos ministerios han perdido este centro, este enfoque. Mucha gente empieza a creer que la obra depende de nosotros, depende de los métodos, de nuestra fuerza, de la creatividad muchas veces, ¿no? Hay iglesias, no sé, yo creo que todos han visto en internet que de pronto hay pastores que se bajan de una montaña rusa en el púlpito, algunos se visten de superhéroes y constantemente están haciendo mil y un cosas, prometiendo cosas, decretando cosas, haciendo cosas, pensando que depende de nuestra fuerza, depende de lo que nosotros podamos ofrecer. Por eso Hechos comienza recordándonos algo muy importante, algo que es fundamental para la obra. Eh, Cristo es, lo es todo. Nosotros solamente estamos participando en la obra. Cuando nosotros entendemos esto desde el principio, desde los primeros versículos, nos vamos a guardar o vamos a, a de pronto este, mantenernos al margen de dos extremos peligrosos. Tengo una Halls, perdón, me da mucho la tos, pero aquí encontré una Halls. ¿Quién sabe quién la dejó aquí? Mías no son. Es un comercial. Entonces les decía que nos vamos a librar de caer en dos extremos peligrosos. La primera es la soberbia espiritual, que es creer que todo depende de la iglesia. Y la otra, el otro extremo, pues es lo contrario, ¿no? La pasividad que nos puede llevar a creer que no tenemos responsabilidad alguna. Cristo sigue obrando, la iglesia sigue obedeciendo, y ese es el orden que Lucas está estableciendo desde el principio de este libro. Ahora, pasamos al versículo 3, que nos habla de la resurrección como fundamento histórico y teológico. Ajá, esto está aquí. Bien. Dice la palabra de Dios, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apréndanse esa palabra, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Déjenme regresar. Bien, entonces, lo que dice este versículo, o lo que nos está diciendo Lucas, es que se está deteniendo un poquito en algo que es muy importante para todo el cristianismo, la realidad de la resurrección de Jesús. No le está mencionando, fíjense, de paso, no es un detalle como si ya lo tuvieran todos asumido, sino que lo está subrayando, lo está explicando, lo afirma con muchas fuerzas. Él pone un especial cuidado, ¿no? En cómo presenta este hecho. No está diciendo, a ver,
Jesús vive en los corazones de los discípulos o no está diciendo que ellos lo sintieron, ¿no? O que de pronto vieron su presencia. Dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Esto es muy importante porque Lucas deja en claro que la resurrección no fue una experiencia mística, no fue una visión privada, no solamente algunos iluminados pudieron verlo, ni tampoco una convicción o una emoción, sino que él dice, a ver, esto lo vamos a dejar en el libro marcando que fue un hecho real, un hecho histórico y un hecho completamente verificable. Ahora, les decía esa palabra indubitable. Cuando Lucas habla de esta palabra, se refiere a pruebas que apuntan evidencias muy claras, apariciones repetidas. No está hablando de algo aislado. Diálogos reales. No está hablando que de pronto se metieron así a meditar y en esos silencios simbólicos Jesús les habló, ¿no? Él está hablando de diálogos que eran reales. Habla de una enseñanza prolongada durante 40 días, de una convivencia suficiente para eliminar cualquier duda de engaño que pudiera haber. Entonces, esto nos deja en claro que no es una ilusión. Nos está diciendo los discípulos no creyeron porque quisieron creer, sino que ellos creyeron porque vieron, escucharon, convivieron con el Cristo resucitado. Y entonces se empieza a establecer una afirmación muy importante que no vamos a perder de vista, porque la fe cristiana descansa sobre hechos, no sobre sensaciones. Y eso es importante hoy en día. La gente busca experiencias místicas, busca revelaciones, busca llamados, busca cosas raras, ¿no? Entendamos que la fe no nace de lo que sentimos, sino de lo que Dios hizo en la historia. Las emociones nos pueden acompañar, pueden acompañar la fe, pero nunca la va a sostener. Lo que sostiene la fe siempre van a ser los hechos objetivos. ¿Cuál es uno de ellos? Jesús murió, Jesús resucitó, eso es un claro ejemplo. Por eso la resurrección no es solamente un final feliz del Evangelio, no es como cierran los, los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, sino que eh, es en realidad el punto de partida de todo lo que va a venir después. Porque sin resurrección, pues no hubiera un mensaje que anunciar. Sin la resurrección, pues no hubiera testigos valientes. Si no hubiera habido resurrección, no hubiera existido la iglesia. Sin la resurrección, pues prácticamente no estaríamos estudiando este libro. Entonces, Hechos existe porque la tumba quedó vacía. La misión de la iglesia existe porque Cristo vive y la iglesia predica porque su Señor ha resucitado. Entonces, Lucas quiere que entendamos esto desde el inicio. La iglesia no anuncia una idea, la iglesia está anunciando un hecho. Nosotros no proclamamos filosofía, nosotros estamos proclamando a una persona viva, ¿no? Y cuando la iglesia llega a perder de vista esto, cuando su fundamento cambia, pues empieza a apoyarse en emociones, en discursos motivacionales, a veces en experiencias subjetivas. Hay muchos ejemplos, ¿no? Últimamente he visto gente que dice que en sus iglesias hay esas cosas, ¿cómo se llama? Diamantes, ¿no? Hay este, de pronto plumas como de ángeles, cosas así, y vemos cómo nos vamos a ir alejando. Pero cuando la resurrección
vuelve al centro, es nuestro objetivo, ¿no? El proclamar, el predicar esto, la fe se va a afirmar, el testimonio de la iglesia se va a fortalecer y es cuando la misión o nuestro trayecto empieza a tomar sentido, porque Cristo padeció, Cristo murió, Cristo resucitó, ¿no? Y porque Él vive, es que tenemos la historia redentora. Y no solamente la tenemos, sino que vemos que sigue avanzando. De ahí entraremos a, a la segunda parte de este versículo, que nos dice que el reino de Dios va a ser el contenido central. Eh, Dice el versículo, y hablándoles acerca del reino de Dios. Si se dan cuenta, es lo mismo que veníamos hablando. Dice, perdón, ahí está. Es que no puedo quitarla. Ahí está, perdón. Sé que hay una manera de corregir esto, así que para la próxima clase va a estar más fluido. Entonces, eh, dice, eh, hablándoles acerca del reino de Dios. Y esta frase, aunque es muy breve, es, la debemos de entender que después de la resurrección, cuando Jesús tiene solamente unos días para hablar con sus discípulos, esto es antes de ascender, él no cambia de tema. No introduce una nueva enseñanza, no presenta un plan distinto al que ya traía, no va a corregir su mensaje anterior que vemos en los evangelios, sino que sigue hablando de lo mismo, el reino de Dios. Lo hemos visto muchas veces en nuestros estudios. Esto es muy, muy importante. Si hubo un momento en el que Jesús podría haber actualizado su mensaje, era este. Sin embargo, Cristo ya resucitado confirma que el reino no fue un tema circunstancial, no fue una etapa ya superada, sino que es el centro de todo su ministerio. Esto nos ayuda a nosotros a entender dos cosas muy importantes. El reino, de lo que predicaba Jesús en los evangelios, no es un mensaje pasajero adaptada a la audiencia de ese momento, es decir, a la gente que le seguía, sino que el reino es el eje central desde donde se entiende toda la obra de Cristo antes y después de la cruz. Jesús no predicó el reino solamente al inicio de su ministerio, no solamente fue una introducción, luego, luego la dejaría atrás o la haría a un lado, sino que aún después de vencer la muerte, él sigue formando a sus discípulos alrededor de esa misma realidad. Eso nos dice que si nosotros no entendemos el reino, no entendemos a Jesús. Si nosotros no digerimos esa idea, no vamos a entender a Jesús. Ahora, cuando hablamos del reino de Dios, es importante aclarar qué es el reino y qué no es. El reino no es una idea abstracta, yo creo que tampoco es una experiencia interior, tampoco es un proyecto político, no busca una restauración nacional, no es un sistema de poder humano, sino que el reino de Dios es el gobierno soberano donde Dios se manifiesta en la persona y la obra de Cristo. Donde Cristo reina, el reino está presente. Donde su señorío es reconocido, sabemos que el reino avanza. Por eso Jesús no separa nunca el reino de su propia persona. Él no solamente anuncia el reino, sino que él lo encarna. Y el libro de Hechos, en el libro podemos ver que este reino no avanza por fuerza, no avanza por imposición, no avanza por una presión social, sino que avanza de una manera muy distinta.
va avanzando por la proclamación fiel del Evangelio. No se expande con, con, con peleas, con espadas, sino con palabra. Vamos a ver que no se va a imponer desde arriba, desde el poderío de Dios, sino que va a empezar a transformar desde adentro los corazones. Y esto va a tener implicaciones muy prácticas para la iglesia, porque la iglesia no está llamada a construir el reino como si fuera un proyecto humano. Eso Eso es muy difícil, hermanos, aunque ustedes no lo crean, porque yo estudié eh, administración de empresas, ¿no? De cierta manera, estudié eso, pero de pronto tengo por ahí alguna maestría en habilidades directivas y yo sé cómo debe de funcionar una empresa, pero la iglesia no puede funcionar de esa manera, lo he comprobado muchas veces. No puedes construir el reino como si fuera un proyecto, como si fuera una empresa, como si todo dependiera de decisiones humanas. Tampoco, tampoco estamos llamados a defenderla con métodos mundanos. La iglesia está llamada a anunciar el reino con fidelidad, confiando que, que Dios gobierna y que Cristo reina, ¿no? Como lo podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 15. Pero eh, desde el primer capítulo, desde que abrimos el libro de los Hechos, nos deja en claro que la misión de la iglesia solo tiene sentido cuando se entiende desde el reino de Dios. Porque sin reino, la misión, lo que somos, pues sí, podríamos ser muy grandes en muchas áreas, pero nos convertiríamos en activistas. Si no estuviera el reino, la iglesia sería una institución más. Cosa contraria, cuando el reino está en el centro, bueno, la iglesia entiende quién gobierna, para qué existe y hacia dónde está caminando. Y eso nos da o nos lleva al versículo 4, versículo 5. ¿Alguien me ayuda a leerlo? Ven. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Amén. Bueno, esto pertenece al punto número 4 de nuestra lección, que nos habla que la promesa del Espíritu, eh, sobre la promesa del Espíritu y la dependencia de la iglesia. Como leía nuestra hermana, vamos a ir por ahí, marqué los, eh, un texto ahí en rojo, dice que no os vayáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, ¿no? Eso sería como que el punto central, porque este pasaje nos muestra algo que muchas veces pasamos por alto. Antes de enviar a la iglesia, Jesús la detiene. Antes de que les diga vayan, les dice vamos a esperar tantito, un poco de lo que predicaba el día de ayer, ¿no? Es una enseñanza todo esto, algo que debemos de tomar con mucha seriedad, porque humanamente hablando, los discípulos ya tenían todo para comenzar. Habían visto a Cristo resucitado, habían recibido la enseñanza durante 40 días y también habían sido comisionados. Sin embargo, Jesús deja en claro que eso no era suficiente. Faltaba algo importantísimo, que era la promesa del Padre. Y aquí esto nos ayuda a entender que la misión cristiana, nuevamente, como les decía en el punto anterior, no comienza este,
con el movimiento, ¿no? Llamémoslo de esa manera, sino que va a iniciar con dependencia, porque cuando la iglesia intenta avanzar sin depender del Espíritu Santo, lo que produce está muy alejado de ser una misión y está más apegado a un activismo religioso. Eh, Podríamos hacer muchas actividades, pero va a haber muy poco fruto, va a haber muy poca cosecha. Entonces, por eso Jesús no les da un plan, no habla de una estrategia, les dice algo que es más como una orden, ¿no? Una orden sencilla, pero al final es una orden que exige mucho. Esperen. Esperar no es sencillo. Esperar nos cuesta. Esperar es obediencia. Es reconocer que no todo depende de nosotros. Yo creo que a muchos no nos gusta esperar. A la mayoría de nosotros nos molesta estar en esa pasividad, pero es importante subrayarlo. El Espíritu Santo no es un complemento opcional, no es un extra, no es ese sentir bonito para la vida cristiana, no es un recurso para momentos especiales, sino que el Espíritu Santo es la condición indispensable, hermanos, para que la iglesia pueda cumplir su llamado. Sin el Espíritu Santo va a haber palabras, pero no hay poder en esas palabras. No hay transformación, no hay regeneración. La gente se va a esforzar, pero por más que se esfuercen, no va a haber transformación. ¿Cuántas veces hay personas que proponen en sus corazones cambiar, pero no lo hacen? Es porque el Espíritu Santo no ha dado esa regeneración. Hay grandes iglesias, iglesias que se forman en todo momento, pero muchas no tienen testimonio. Por eso Jesús habla de la promesa del Padre. No es algo que los discípulos puedan producir por sí mismos. No es algo que ellos fueran a alcanzar por sus propios medios, sino que les queda claro, ¿no? Nos queda claro para todos que no se obtiene por iniciativa, solamente se va a recibir como don. Por eso, este pasaje también nos enseña un orden que nunca debemos invertir. Obedecer siempre va a preceder al actuar y esperar también va a preceder al avanzar. Entonces, mantengan eso en mente. Primero, se obedece la instrucción de Cristo, luego se recibe el poder de Dios. Y luego después de eso, ya viene la misión. Cuando la iglesia altera o los líderes alteran ese orden, se corre el riesgo de confiar más en las fuerzas de las personas que en la gracia. Cuando nosotros respetamos, pues aprendemos a caminar y este caminar ya no es por impulso, sino por dependencia de Dios. Por eso el libro de los Hechos nos recuerda desde los primeros versículos que la obra es grande, claro, el llamado está ahí, pero la fuerza no nace en la iglesia. La fuerza viene del cielo. Y entendemos el siguiente punto, el siguiente versículo, los siguientes dos versículos, que es el 6 y el 7, como la continuación de esto. Dice que va a haber la corrección de una expectativa equivocada. Dice la palabra en el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y es una pregunta muy válida, ¿no? Es una pregunta de pronto, que pues es muy piadosa. Preguntarle al Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel? Es yo creo el anhelo que tenía. Revela el corazón de los discípulos, porque aún después de la resurrección, ellos siguen entendiendo el reino en términos políticos,
en términos nacionales. Para ellos, el reino del cual hablaba Jesús todavía está ligado a la restauración de Israel como potencia visible, como lo que habían sido, con ese poder, con ese dominio, con el reconocimiento público. Y pues bueno, es importante notar que Jesús no se burla de la pregunta tampoco, no los va a reprender con dureza ni los va a desacreditar. Lo que hace es que, bueno, entiende que la pregunta no nace de una mala intención, sino más bien de una comprensión todavía incompleta para ellos. Aunque la pregunta es sincera, el enfoque está equivocado y por eso Jesús lo corrige. En el siguiente versículo dice que no nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, eh, ya en este versículo 7, pues bueno, vamos a entender con esta respuesta que Jesús hace dos cosas al mismo tiempo. Primero, corrige la expectativa, dice, a ver, el reino no avanza como lo están imaginando. Y la otra cosa que nos deja en claro es que reafirma la soberanía del Padre. Dice, los tiempos no están en manos de ustedes, de los discípulos, no están en los tiempos en manos de la iglesia y no obedecen a ninguna agenda. Perdón. Entonces, entonces Jesús enseña que el reino de Dios no se mueve según los calendarios humanos, no se mueve según nuestras urgencias, según lo que a ti te place, tus deseos. Hay mucha gente, ¿no? que no comprende la soberanía de Dios y se la pasa de pronto pensando, ¿no? que Dios está trabajando explícitamente para tus deseos, para tus placeres, para lo que a ti se te ocurre. Y pues bueno, olvidan un poquito que Dios no improvisa nada, no es que, ay, hoy me levanté con ganas de quizás a lo mejor tener algo y Dios me lo tiene que cumplir porque de pronto hemos aprendido que Él es como el genio de la lámpara, ¿no? Entonces, no funciona de esa manera, mis hermanos. El reino avanza en todo momento de acuerdo con el decreto eterno de Dios. No se adelanta y tampoco se atrasa. Eso tiene que entenderlo la iglesia de hoy. Muchas veces queremos saber cuándo, cómo, de qué manera es como Dios va a actuar. Pero Jesús nos recuerda que hay cosas que no nos tocan controlar. Nuestra tarea no es conocer los tiempos. Nuestra tarea es ser fieles. Por eso este pasaje creo yo que nos deja una enseñanza muy pastoral, una enseñanza clara, necesaria. La ignorancia escatológica no invalida la misión, pero la soberbia sí. No saber todos los detalles del futuro no nos descalifica, eso es obvio. Dios no pretende que lo sepamos todo, ¿no? No tener todas las respuestas no nos detiene, pero creer que nosotros podemos manejar los tiempos de Dios, imponer ritmos, exigir explicaciones, querer mover la balanza hacia un lado o hacia el otro, mis hermanos, eso nos deja fuera de lugar, nos vuelve, expone el ego del corazón humano, expone de pronto la avaricia que tiene el ser humano, lo mal ubicados que muchas veces estamos al querer comprender nosotros esta parte, porque vemos que Jesús, con mucha paciencia, con mucho amor, reorienta a sus discípulos.
No les dice, a ver, entiendan todo esto, o comprendan todo esto, o tienen que saber todo esto antes de obedecer. Les dice, y creo que es en una manera muy resumida, confíen en el Padre y sigan adelante. O sea, tienen que confiar en el Señor y vamos marchando, vamos hacia adelante. Entonces, concluyendo, el reino no avanza cuando nosotros entendemos todo o cuando creemos comprenderlo todo, sino cuando empezamos a obedecer al rey. Y bueno, la identidad misional de la iglesia, que es el punto siguiente, que ya me perdí. Ahí está. Vamos a encontrar en el versículo 8. Y aquí le puse varios colores, porque lo vamos a desglosar y me voy a quedar un poquito en esta diapositiva. Ustedes ahí la podrán ver mejor. Dice en la primera parte, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, ¿no? Eso es lo que dice el versículo completo. Eh, Podemos entender que es la columna vertebral de todo el libro. Jesús está resumiendo en una sola frase quién es la iglesia, de dónde viene su fuerza y para qué existe. Todo lo que ocurre después en el libro de Hechos no hace más que desarrollar lo que Jesús está diciendo en esto. Primero, Jesús habla de la fuente de poder, ¿no? Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La iglesia, como lo vimos en los primeros puntos, la iglesia no produce su propio poder. La iglesia no genera con entusiasmo, con organización ni con buenas intenciones nada. El poder se recibe, viene de afuera, viene de lo alto. Y ese poder tiene un origen claro, que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Luego Jesús aclara el propósito del poder. ¿Para qué es el poder? Bueno, dice, y me seréis testigos. El poder no es para impresionar, no es para sobresalir. El poder no es para sentirnos espiritualmente superiores, ni decir yo soy el ungido, yo estoy por encima de ustedes, soy más espiritual que ustedes. El poder del Espíritu tiene un solo objetivo, hermanos, es dar testimonio de Cristo. No es poder para hablar de nosotros, de nuestro testimonio, de lo que nos ha pasado, sino para señalar a Jesús. Cuando la iglesia dice usar el poder para buscar prestigio espiritual, pues está perdiendo la razón de ser. Al contrario, cuando la iglesia lo usa para testificar con fidelidad, pues va a cumplir su llamado. Entonces, Jesús define el alcance del testimonio. ¿A dónde? Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice el versículo. Y no solamente hablamos de una referencia geográfica, sino que se está o nos está llevando, nos está mostrando cómo el Evangelio rompe fronteras. Perdón. Cómo el Evangelio eh, rompe esas fronteras, ¿no? Comienza en lo cercano, va a avanzar a lo incómodo y llega a lo desconocido. La misión no se va a limitar a un grupo, a una cultura o a un territorio de personas. Nosotros muchas veces crecimos en iglesias pensando que, que pues eso era, ¿no? O sea, a veces decimos, esta es mi iglesia y pues fuera de ella
no entendemos muy bien lo que pasa con otros cristianos, pero no está limitado a tu pequeña iglesia local. Es algo que cuando lo entendemos, podemos pensar que la iglesia no está llamada a dominar. ¿Por qué? Porque pues tu iglesia, por muy bonita que sea, por mucho que la quieras, por mucho que la ames, bueno, no está llamada a crecer, a que sea única. Hablemos de Pan de Vida, ¿no? Puente Moreno. Por mucho que creamos que nosotros nos la pasamos chévere, bueno, mi iglesia local no está llamada a dominar, sino que somos una parte de ese gran río del cristianismo que ha corrido durante más de 2000 años, que hemos sido llamados a testificar. Nosotros no conquistamos territorios, no, la iglesia no impone el reino con poder humano, no busca controlar. La iglesia, su objetivo es anunciar. El poder del Espíritu Santo no existe para darnos un estatus, sino para sostenernos en la misión. No es para eh, levantar eh, escenarios personales o de pronto que una persona sea vista como más espiritual que otras, sino que estamos llamados a levantar el nombre de Cristo. Y por eso este versículo nos deja una identidad muy clara. La iglesia existe porque ha sido enviada. Y mientras haya un lugar donde Cristo no ha sido anunciado, la misión de cada uno de nosotros sigue vigente. Y yo sé que de pronto dirás, bueno, es que todos aquí conocen de Jesús. Pregúntate si tus vecinos conocen de Cristo. Pregúntate si tus compañeros de trabajo conocen de Cristo lo suficiente. Si se les ha predicado un buen evangelio. Pregúntales am, a los que van contigo en la escuela, al que te encuentras en la calle, a los amigos de años. Muchas veces tenemos amigos eh, de la infancia, ¿no? A lo mejor, y ni siquiera saben que somos cristianos. Entonces, nuestro llamado como iglesia, y al decir como iglesia me refiero a cada uno de nosotros, sigue vigente. Tenemos una misión que es ir y anunciar a Cristo. Y ahora para ya casi terminar, tenemos eh, hablar un poquito acerca de la ascensión y la esperanza escatológica. Este, Vamos a ir a Hechos capítulo 1, versículo 9 y 11. Si alguien me puede apoyar porque está muy largo y me duele la garganta. Sí, amén. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Amén. No se oye, pastor. En lo personal yo no oigo, pastor. Pastor, no se escucha. Ay, Escucha, ya. Perdón, es que estaba tosiendo y se me olvidó. Gracias, hermanos. Bien, les decía, bueno, retomamos lo que decía el hermano Pedro, lo que nos leía, que dice la escritura, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó
de sus ojos, ¿no? En resumen, lo que dice el versículo. Lo leemos muchas veces, ¿no? Con un tono muy emocional, más emocional que teológico. La ascensión no es una despedida sentimental. No es como si Jesús de pronto se fuera y dejara a la iglesia sola. Es todo lo contrario. La ascensión de Cristo es la entronización real. ¿Por qué? Porque Cristo asciende, porque ha sido exaltado y ahora sube porque reina. Jesús no se va porque perdió el control, se va porque ha terminado su obra redentora y ha sido recibido en gloria. Vemos que la nube no es un detalle poético. En la Biblia siempre las nubes están relacionadas con la presencia y la gloria de Dios. Lucas nos está diciendo en esto algo muy, muy claro, muy teológico. Él dice, a ver, Jesús entra al ámbito del gobierno divino, ¿no? Con esta visión, con este escrito, con lo que está plasmado en el texto. Y es importantísimo recordar lo que enseña o lo que nos dice San Agustín. Dice, Cristo no se aleja de la iglesia al ascender, solamente cambia su forma de presencia. Ya no está limitado a un lugar físico porque ahora gobierna con una autoridad universal, no está menos presente, ¿no? Digamos de alguna manera, sino que ahora está plenamente presente. Después de la ascensión, los discípulos se quedan mirando al cielo, es comprensible, ¿no? Acabas de ver algo impresionante, pero entonces recién ahora aparecen los ángeles y los confrontan con una pregunta directa. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Y a mí se me hace, más que un regaño, es una reorientación. En otras palabras, creo que no se, dicen, miren, no se queden paralizados, no estén mirando hacia arriba. Jesús no ascendió para que la iglesia, para que ustedes se quedaran inmóviles, sino para que le den continuidad a la misión. Y esto es importante para la vida cristiana también. Creo que ya he dicho que todo es muy importante, pero esto también es importante. Hay creyentes que viven mirando al cielo. Hay muchos hermanos que están esperando que todo se resuelva allá. Eh, y en ese esperar, en ese no accionar, descuidan lo que Dios les ha encargado aquí. Este, y la verdad que lo dije ayer y espero que nadie se haya ofendido, que nadie lo haya tomado personal, pero pues muchas veces nos enfrascamos en nuestros problemas, pero descuidamos el ministerio que Dios nos dio. Descuidamos el ir y predicar el evangelio. Descuidamos el ir y ver por los necesitados. La esperanza cristiana, hermanos, no nos desconecta de la misión. La esperanza es lo que nos está sosteniendo. La iglesia va a vivir y va a caminar, debe de caminar entre dos certezas juntas y nunca se nos debe de olvidar y de quitar de la mente que Cristo ya reina. Él no está ausente, no perdió autoridad, gobierna ahora. Y la otra certeza o lo otro con lo cual debemos de caminar es que Cristo volverá. Esa es otra idea. Cristo va a volver y porque la historia no quedó abierta. Tiene un final asegurado. Entonces, entre estos dos verdades es como vive la iglesia. No vivimos desesperados porque Cristo reina y tampoco vivimos acomodados o nos podemos acomodar de pronto a rascarnos la panza porque sabemos que Cristo va a volver. Entonces, en este punto, la ascensión nos recuerda que no seguimos a un líder del pasado, sino que seguimos a un rey vivo, exaltado, un rey que está activo. Y mientras nosotros esperamos su regreso, no tenemos que estar mirando el cielo de una manera, eh, pues, un poco eh, dejando pasar las horas, ¿no? O con pasividad, o no sé qué palabra quieran usar, sino que hay que caminar en obediencia.
Hay que cumplir la misión que Él nos dejó de la mejor manera, lo mejor que nosotros podamos hacer. No es el cumplir nada más, no es el ya me vieron, el ya medio hice, el ya acomodé 2 sillas. Recuerden que las cosas que hacemos las hacemos para Dios. Si yo voy a venir y voy a hacer un servicio mediocre, no voy a quedar mal con los hermanos. No van a decir, ay, mira, no barrió por aquí. Ay, mira, no saludó a la entrada. Ay, mira, no dio la clase bien. A nosotros nos puedes engañar. La cosa es que entiendes, que tú entiendas para quién estás trabajando, a quién le estás sirviendo. Yo, por mí no hay problema. Podemos sentarnos, platicar, hablar de 1000 cosas. A mí me gusta mucho platicar, no hay problema. Eh, Podemos ser amigos, pero si quieres servir, pues tienes que hacerlo de una manera excelente. No, ay, es que se me olvidó, es que se me pasó, es que yo no puedo, es que esto, es que el otro. Bueno, conmigo no quedas mal, te repito, yo eh, pues lo digo con mucho cariño, mucho amor, no necesito eh, o no lo hacen para mí, ¿no? La alabanza no es para mí, no, yo no canto, ¿no? No me cantan a mí, le cantan a Dios. Ahora voy a cantar, pues checo que todo esté bien, que estén las bocinas prendidas, que me escuche bien el micrófono, que la secuencia se escuche bien. ¿Por qué? Porque lo quiero hacer con excelencia. Si voy a recibir a la gente, ¿no? En Ujieres, pues primeramente me arreglo bien para que vean a un hijo de Dios, me perfumo, saludo con mi mejor sonrisa. No estoy en la puerta pático, con mi cara larga, ¿no? Cara de palo. O de pronto las maestras, pues se aprenden porque las, las enseñanzas, las clases que dan a los niños, pues realmente no lo hacen para los papás, no están entreteniendo a un niño para que el papá pueda estar tranquilo, ¿no? Sino que estamos sembrando en los corazones de esos niños eh, la semilla, el mensaje del Señor. Entonces, vivamos entre esas realidades. Cristo ya está reinando, pero también Cristo va a volver. Y por último, eh, vamos a entender la confiabilidad histórica. Y lo abordamos un poquito en el punto número 2, pero bueno, antes de seguir avanzando en el contenido del libro, es importante que entendamos que Hechos no es un relato simbólico ni una colección de historias, ¿no? Sino que podemos descansar en que la iglesia, desde sus primeros siglos, reconoció este libro como un apoyo. Desde muy temprano los cristianos entendieron que este libro no solamente narraba lo que había ocurrido, sino que daba testimonio fiel de cómo Dios había obrado realmente en la historia. Por eso fue recibido, por eso fue leído, fue enseñado como una escritura con mucha autoridad. Los primeros en defender esto creo que fue Irineo de León. En este tiempo surgían muchas herejías. Imagínense que había gente que cargaba papiros, no cargaban libros, pero sí cargaban con sus papiros que de pronto tenían, aparecía un evangelio perdido de Jesús, aparecía, pues, imagínense un tipo código da Vinci, ángeles y demonios, ¿no? Y toda la gente que quiere de pronto meter ideas nuevas, bueno, a eso se enfrentaban. Irineo de León
luchaba contra todo esto. Había mucho gnosticismo. Entonces, lo que hace Irineo apela al libro de los Hechos para mostrar algo importantísimo. La fe cristiana no nace en secreto, y esto es importante. La fe no nace en secreto. La fe no fue inventada después, sino que fue transmitida públicamente a la vista de todos por los apóstoles. Para Irineo, los hechos demostraban la continuidad apostólica, es decir, la misma fe que predicaron los apóstoles, la misma enseñanza que recibieron la iglesia, el mismo evangelio que se extendió por el mundo. Hechos protegía a la iglesia de doctrinas nuevas, de esas doctrinas que pretendían a lo mejor desconectarse un poco de los apóstoles. Habían enseñanzas, ¿no? Que no encajaban con hechos. Entonces podían fácilmente deducir que no era algo cristiano, que no era una sana doctrina. Siglos más tarde, bueno, Calvino retoma esta misma convicción, pero él aclara algo o deja un punto más ahí, ¿no? Él dice, a ver, sigue siendo necesario que retomemos esto. Perdón, él dice que los hechos, bueno, no solamente eh, nos fue dado para copiar fenómenos, sino para perseverar en los fundamentos. Calvino dice que el libro de los Hechos nos llama a cuidar tres cosas importantes. La doctrina, este, podría ser el contenido del Evangelio, contenido fiel del Evangelio. También nos llama al orden, porque una iglesia debe de ser guiada por la palabra y no por el desorden espiritual. Y también, bueno, habla acerca de la misión, el anuncio constante de Cristo para el mundo. Calvino es muy claro en esto cuando nos dice que la iglesia convierte a, a Hechos, al libro de Hechos, en un manual para repetir experiencias extraordinarias sin discernimiento, va a perder el propósito del libro. Pero, por el contrario, cuando se lee con atención, se descubre cómo Dios edifica a su iglesia a través de la palabra, a través del Espíritu, a través de la obediencia. Entonces, esto nos lleva a concluir y a cerrar ya casi que entendiendo que el libro de Hechos es confiable porque está anclado en la historia, es normativo, está guiado por la verdad, eh, no nos invita a que inventemos una nueva iglesia, nos dice, a ver, tienen que permanecer fieles a la fe que una vez fue entregada. No nos llama a que busquemos novedades o a que de pronto estemos haciendo cosas que no nos corresponden. Más bien te dice, mira, hay que guardar el evangelio. No nos va a empujar tampoco al pasado, no nos va a llevar de regreso a las prácticas antiguas, sino que te dice, mira, desde a donde estás, desde este tiempo, la misión es clara. Entonces, cuando nosotros estudiamos el libro de Hechos, estamos abrazando parte de la historia de la iglesia, parte de lo que nosotros somos. No estamos siguiendo una tradición, sino que estamos siguiendo esa historia en la cual Dios sigue obrando. Entonces, para cerrar esta primera clase, tenemos que entender que en los primeros 11 versículos, más allá de ver una introducción, estamos viendo el marco completo del cual o desde el cual debería de leerse todo el libro. Porque Lucas eh, coloca estas bases que van a sostener cada capítulo, cada viaje misionero, cada predicación que va a venir después, que vamos a ver, cada escena de las cuales se nos van a presentar, nos van a dejar cosas muy claras, cosas muy firmes, y hemos entendido estos primeros 11 versículos. Primero, entendemos que Cristo continúa su obra. Este libro no narra
lo que la iglesia decidió hacer por su cuenta o cómo se formó y cómo se establecieron, sino que más allá de eso, lo que nos habla de lo que Jesús sigue haciendo ahora desde su exaltación. Jesús no se retiró, él reina, no delegó el reino, sino que lo está gobernando. Y también vemos que el Espíritu capacita a la iglesia no avanza por el talento de algunas personas, por la fuerza humana, por el entusiasmo, la iglesia avanza porque Dios cumple su promesa y es el que da poder desde lo alto. Sin el Espíritu, la iglesia pierde su razón de ser. Otro punto que se me ocurre para cerrar es que el reino avanza siempre con soberanía del Padre. No depende de nuestros tiempos, no depende de pronto que ores con muchas fuerzas. Yo siempre me pongo a pensar, esas personas que prometen un milagro y no ocurre, la tienen muy fácil. ¿Por qué? Porque siempre hay una salida fácil, siempre hay una salida muy rápida, ¿no? Cuando no se cumple la profecía es porque la persona no tenía suficiente fe, ¿no? Entonces, es una manera barata de, de sostener una idea un tanto charlatán, porque no depende de nuestros tiempos, no depende de nuestra expectativa. Dios no actúa por presión humana. El reino no crece porque algunas personas se junten, ¿no? O de pronto, imagínense que Dios estuviera esperando, ¿no? Ah, ya llegó Harold. Ah, ya se juntó con Liliana, ya se juntó con Ornelas, ya está Emma, ya está Pedro, ya está Luis, ya está Miriam, y ya están orando en las mañanas, ¿no? Ya como ya ellos oran en las mañanas, bueno, pues ahora ya vamos a poder avanzar, ¿no? Imagínense que Dios hubiera esperado todo ese tiempo para que pudiéramos hacer algo en este lugar. Claro que no, eso sería mentir. Nosotros oramos para alinear nuestro corazón a la voluntad de Dios, a entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. No lo podemos presionar, no lo podemos detener, no podemos poner nuestras ideas o nuestros deseos por encima de la voluntad de Dios. Y bueno, entendamos que la iglesia vive entre la ascensión y la venida. No estamos viviendo anclados en el pasado, no estamos paralizados pensando en lo que va a venir en el futuro, sino que tenemos que vivir el presente obedeciendo a Cristo, al Cristo que ya reina, al Cristo que va a volver. Esa doble verdad o esos dos caminos que les decía, eso es nuestra esperanza, es lo que nos orienta en nuestra misión. Por eso es muy importante que nos lo grabemos. La iglesia actual no es una invención moderna, no es un experimento religioso, no es un proyecto de algunas personas. La iglesia es heredera, más que heredada es heredera, creo. Tenemos responsabilidad de una historia, de esa herencia, una historia redentora que aún sigue avanzando. Nosotros no somos los protagonistas, no somos los dueños del reino, no somos los autores de la historia, por muy bien que lleguemos a hablar, por mucho que sepamos, no somos los autores del reino, nosotros simplemente somos sus testigos. Vamos a rendir cuentas al rey que reina y que volverá. Esa es la verdad que nos mantiene humildes, nos mantiene fieles, nos recuerda el para qué existimos, para quién existimos. Entonces, esa es la clase del día de hoy. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda.